Jesús en el Getsemaní es el tema de hoy. Mateo 26, 36 al 39 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, ¿qué decía? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Muy bien. Jesús en el Getsemaní. El Getsemaní no era cualquier lugar. ¿Qué era el Getsemaní? El Getsemaní era un huerto que quedaba al pie del monte de los olivos. En el Getsemaní había muchos árboles sembrados y precisamente esos árboles o esas plantas eran de los olivos. ¿Y por qué se llamaba ese lugar Getsemaní? Ese lugar se llamaba así porque Getsemaní tiene un significado. Getsemaní significa prensa de aceite. Entonces yo le quiero explicar un poco qué pasaba en el Getsemaní. En el Getsemaní, haga de cuenta, había una piedra, ¿sí? Una piedra grande, como esas con las que molían ají. ¿Quién molió ají con esa piedra? No, pues los jóvenes aquí. Hay una piedra, ¿cierto? Y era como una base así. Pues yo miraba, ¿no? Que hacían así. Y cogieron una piedra redonda y ahí machacaban el ají. Algo así era el Getsemaní. En el Getsemaní, la gente, dado que quedaba al pie del monte de los olivos, ¿qué hacía la gente? La gente iba y cosechaba las olivas, o los olivos. ¿Qué se dice? Las olivas, ¿cierto? Aceitunas. Uy, espectacular. Es español, esa jerga. Las aceitunas, que es el fruto, es excelente. Culturízate con Rubí Jurado. Las aceitunas las cosechaban y las llevaban a esa piedra, ¿sí? Y ahí en esa piedra la gente se reunía y machacaba con la prensa. Machacaba esas aceitunas y de ahí salía el aceite de oliva. Por eso ese lugar se llamaba el Getsemaní, porque ese lugar era donde todos iban a machacar sus aceitunas para producir el aceite. Entonces ese era el sitio donde las aceitunas eran aplastadas lentamente hasta que soltaban, como decir, el jugo o el aceite en este caso. Ahora, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el tiempo de ahora? No sé si el Getsemaní siga existiendo geográficamente. Bueno, ahora el Getsemaní no solamente representa un lugar físico, sino que también representa momentos en nuestra vida donde nos sentimos solos, momentos en nuestra vida donde sentimos presión, donde nos sentimos cansados, donde nos sentimos tristes, donde nos sentimos agotados y demás. Pero el Getsemaní es necesario, porque ahí en el Getsemaní fue donde el Señor Jesucristo tomó la decisión más importante de su vida. Ya le voy a explicar cómo. El Getsemaní fue el lugar donde el Señor Jesús tomó, no sé si una de las decisiones, pero sí la más importante de toda su vida. Ahí en el Getsemaní Jesús tuvo que ir a ese lugar, porque en el Getsemaní, repito, es el lugar donde se definió todo. En el Getsemaní no había multitud. En el Getsemaní no ocurrió ningún milagro. En el Getsemaní no había ni ciegos, ni cojos, ni paralíticos buscando a Jesús. Jesucristo estaba solo en el Getsemaní. No había multitudes, no había aplausos. Solamente estaba Jesús y el Padre.
¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba en el Getsemaní pensando, ¿obedezco o no? En el Getsemaní, ¿por qué? Porque después del Getsemaní vino todo lo que nosotros conocemos como la pasión de Cristo, donde Él es entregado por Judas, donde recibe látigos, donde es crucificado. Entonces, eso fue días antes de todo lo que le pasó a Jesucristo, que usted ha visto en las películas o lo ha leído en la Biblia. Días antes de eso, ¿dónde estaba Jesús? En el Getsemaní, estaba tomando una decisión. Y esa es la misma pregunta que muchas veces Dios pone delante de nosotros. Jesucristo estaba en el Getsemaní diciendo, Padre, si se puede, que pase de mí esta copa. O sea, Jesús ya veía venir lo que, valga la redundancia, lo que a Él le esperaba o lo que a Él se le venía. Entonces Jesús angustió, como dice ahí. Jesús tuvo miedo, Jesús se puso triste, Jesús era humano, se puso triste. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, vino 100% hombre, con emociones, con sentimientos, no, con miedo, con tristeza, con alegría. Recordemos ese pasaje cuando dice que Jesús llora por la muerte de Lázaro, aún sabiendo que lo podía resucitar, y lo resucitó. Él llora, Él se alegraba con los discípulos y demás, pero en el Getsemaní Él sintió la presión. ¿Qué sintió en el Getsemaní? Sintió la prensa de las aceitunas sobre Él, porque Jesús estaba arrodillado justamente orando junto a la piedra donde machacaban las aceitunas. O sea que la intención de Jesús de ir al Getsemaní no fue porque sí, fue porque Él dijo, así como las aceitunas son machacadas en esta piedra, así mi cuerpo será machacado. ¿Por qué? Por el pecado de todos los hombres. En el Getsemaní Jesús tuvo que tomar esa decisión: obedezco, muero, voy a la cruz o me libro de eso. Y eso es lo que muchas veces nosotros nos enfrentamos. Hay procesos que no se resuelven orando, hay procesos que se resuelven decidiendo en medio del dolor. Hay decisiones que usted debe tomar en medio de su dolor. Escúcheme, hay un dolor que usted está pasando y ese dolor se está alargando en su vida porque usted no se ha atrevido a decidir. Ese dolor es como una enfermedad. El dolor de muela sigue y sigue y sigue. Y ese dolor va a seguir hasta que yo no decida ir al odontólogo, al dentista. Hasta que yo no decida quitarme esa muela que se está pudriendo, que me está dañando, que me está doliendo. Ese dolor seguirá. ¿Cuándo seguirá ese dolor? Cuando yo decida ir al odontólogo y permitir que el odontólogo toque esa muela que está podrida. Así muchos de los que están aquí. Hay cosas en tu vida que se están pudriendo. Hay cosas en tu vida que ya no sirven. Hay cosas en tu vida que ya tienen una fecha de vencimiento. Hay cosas en tu vida que ya caducaron. Y usted las tiene amarradas. ¿Qué tiene que hacer hoy usted? Hoy usted tiene que ir al Getsemaní. Hoy usted debe ir al lugar que Jesús fue. Pastor, ¿y dónde queda eso? No estoy hablando de un lugar físico. Estoy hablando del momento donde yo voy a la presencia de Dios y suelto lo que a mí me está haciendo daño. Y suelto lo que tengo que soltar. ¿Para qué? Para mi beneficio. Escucha esto profundamente. Si Jesús evitaba el Getsemaní, no había cruz. Si Jesús hubiese dicho no voy al Getsemaní, no hubiese habido cruz. Y si no había cruz, no había muerte. Y si no había muerte, no había resurrección. Y si no había resurrección, no había salvación. Mire que la decisión de Jesucristo de ir al Getsemaní y de morir trajo salvación para nosotros. De la misma manera, toda decisión que usted tome por obedecer a Dios, en obediencia a Dios, dolerá, pero traerá bendición para mucha gente. Así como el Señor Jesucristo. Jesús pudo haber evitado el Getsemaní, pero fue, ¿por qué? Porque Él sabía lo que se venía. Tal vez tú estás en un momento
donde usted quiere salir corriendo, donde quieres evitar una conversación, donde quieres evitar tomar una decisión, donde quieres evitar confesar un pecado, donde quieres evitar el proceso, donde usted quiere evitar renunciar, donde nosotros preferimos la comodidad. Jesucristo hubiese dicho: no, yo no voy al Getsemaní, yo no muero. Que venga, ya me arrepentí. Jesucristo se pudo haber arrepentido en el Getsemaní. Jesucristo en el Getsemaní hubiese dicho: ya sé lo que se viene, clavos en mis manos, clavos en mis pies, látigos, ya sé lo que se me viene. Jesucristo pudo haber dicho en el Getsemaní: Padre, me retiro, hasta aquí llego, yo renuncio, hasta aquí llego, perdóname, Señor, pero no puedo más. O sea, ya he soportado pedradas, ya he soportado lo que viene, es muy difícil, yo no puedo hacerlo. Jesucristo bien pudo haber renunciado y haberse quedado en la comodidad, pero esa decisión de sufrir en el Getsemaní, porque el momento más duro para mí, el momento más difícil para Jesucristo no fue en la cruz, fue en el Getsemaní. Porque cuando estuvo en la cruz ya fue el reflejo de una decisión que él ya había tomado. El momento más difícil que Jesús tuvo en toda su vida fue en ese monte Getsemaní, donde él tuvo que renunciar y decir: Señor, Padre, yo no quiero. Ya estoy mirando que eso me va a doler mucho. Pero al final dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchos de los que están aquí le han huido al Getsemaní. No quieren ir al Getsemaní. ¿Por qué? ¿Saben quién es la persona que se atreve a ir al Getsemaní? La persona que se atreve a ir al Getsemaní es aquella persona que se atreve o que decide renunciar a su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Consejo: no evadas el Getsemaní. No evadas esa decisión. No evadas la obediencia. Hoy te va a hacer llorar como Jesucristo, pero más adelante verás la salvación de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús. ¿Cree usted eso? Amén. Entonces, quizás usted le teme a la renuncia, quizás usted le teme a soltar lo que a Dios no le agrada, quizás usted le teme al cambio, pero hoy Dios te dice: no le tengas miedo al Getsemaní, porque ese lugar que tanto duele es el mismo lugar que te va a alinear con la voluntad de Dios. Ese mismo lugar que hizo llorar a Jesús fue el mismo lugar que hizo que Jesús pudiera resistir lo que venía, porque la Biblia dice que un ángel vino. Qué lindo, ¿no? El Getsemaní, ¿cierto? Jesús llorando. La Biblia dice que sudó gotas de sangre. Gotas de sangre. Imagínense sudar gotas de sangre. Ese es un término médico. Se dice que una persona puede llegar a sudar sangre cuando es demasiada la angustia, cuando es demasiada la presión que siente. Se dice médicamente que una persona puede llegar a sudar sangre por la presión del momento. Entonces, yo creo que ninguno de los que está aquí ha estado en un momento de tanta presión que sude sangre. Jesús sí, por la presión del momento. Pero él tomó la mejor decisión. Y ahí en el Getsemaní, mientras Jesús sudaba sangre, dice la Biblia, no en Mateo, sino en Lucas, habla y dice que vino un ángel y lo confortó. Cuando obedeces no estás solo. No estás solo cuando decides obedecer. No estás solo cuando lloras por obedecer. No estás solo cuando te atreves a soltar por obediencia a Dios. No estás solo cuando renuncias a algo que amas por agradar a Dios. No estarás solo en la prueba. No estás solo en el desierto. No estás solo en la turbulencia. No estás solo en la escasez. Y ahora ya no te acompaña un ángel. El Señor Jesucristo dejó a su Santo Espíritu para que esté con usted todos los días hasta el fin del mundo. Decida obedecer
obedecer a Dios, y te aseguro que no estarás solo, no quedarás en vergüenza. La palabra del Señor dice que los que confiaron en Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Si usted obedece y confía, jamás quedará en vergüenza. Amén. Entonces, escúcheme. Jesús no evitó el Getsemaní. ¿Por qué? Porque sabía que huir del dolor era huir del propósito. Jesús no evitó el Getsemaní. ¿Por qué? Porque sabía que huir del dolor es huir del propósito. Escúcheme. No le huya a la disciplina de Dios. No le huya a la corrección de Dios. No le huya a la mano fuerte de Dios. Porque si usted le huye al plan de Dios, si usted le huye al dolor y se refugia en la comodidad, usted a la vez le está huyendo a las promesas que Dios dio para su vida. Así que no le huya al proceso, no le huya a la disciplina, no le huya al dolor. Qué fácil es vivir en comodidad, ¿cierto? Qué fácil que hubiese sido para Jesús decir: yo me arrepiento, al fin y al cabo yo soy Dios, me voy al cielo, no voy a ser expulsado, me voy al cielo y Padre, cuantísimos ángeles que hay aquí, que vaya un ángel ya. Hubiese sido lo más cómodo, ¿cierto? O qué tal Jesús hubiera dicho: no, pues hagámosla mejor, cruz no, que me maten a latigazos. Hagámosla más. Imagínense, no negocie la obediencia. Con Dios no se negocia la obediencia. No es una obediencia parcial, no es una obediencia a medias, no. Porque la obediencia a medias es desobediencia. Jesús pudo haber dicho: no, negociemos aquí. Porque ahorita lo que viene es, porque no ve que todo eso estaba escrito. Jesús ya sabía. Entonces Jesús ya sabía que lo que venía eran 39 látigos. Jesús ya sabía que venía que le arranquen su barba. Jesús ya sabía que se iba a exponer al escarnio público estando desnudo en medio de la plaza más importante. Jesús ya sabía que lo iban a escupir. Jesús ya sabía que tenía que cargar la cruz. Jesús ya sabía que tenía que subir a ese monte. Jesús ya sabía, clavos en las manos, clavos en los pies. Jesús ya sabía que le iban a rociar vinagre. Jesús ya sabía que le iban a atravesar una lanza en su costado. Jesús lo sabía todo. Jesús pudo haber negociado y haber dicho: bueno, de todo eso hagamos la mitad. De todo eso, Señor, Padre, te pido no morir en la cruz, te pido morir camino al Gólgota. Ahí te pido, pero no. Jesús tenía que sufrirlo todo. ¿Cuántas veces nosotros por comodidad obedecemos a medias? Deje eso. No, dejo esto, pero esto no. Venga a clases, disipúlese. No, yo voy a la iglesia nomás. Déjenme quieto. A clases no. Vea, vaya al grupo, sirva en el grupo. No. Yo voy nomás. Ahora ya está tomando el discipulado. Bautícese. No. Yo nomás tomo el discipulado y hasta ahí llego. ¿Qué dice la gente? Mucho compromiso. ¿Qué es eso? Comodidad. ¿Qué es eso? Obediencia a medias. Dejamos unas cosas y otras no. Porque, escúcheme, porque lo que usted no enfrente se va a convertir en lo que a usted lo detendrá. Jesús lo sabía. Por eso Jesús no negoció el proceso. Dígale al que está a su lado: no negocies la obediencia. Dígale, por favor, aconséjelo. Ayúdeme a aconsejarle. Lenny, dígale a María Eugenia, aconsejela. Y María Eugenia, dígale también. Vos también decís. Que me decís a mí nomás, ¿sabes? Escuche, no negocie la obediencia. No busque la salida más cómoda. Jesús no pidió un camino alterno. Jesús no pidió un atajo. ¿Qué pidió Jesús? Señor, qué lindo Jesús, esa sinceridad, ¿no? ¿Qué pidió? Señor, si se puede, que pase de mí esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Amén. Escuchen, y aquí es donde voy al primer punto de este mensaje. La voluntad de Dios hace llorar. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Uy, hermano, ¿cuántos de nosotros rezábamos el Padre Nuestro? Y bien contentos decíamos, ¿no? Y hoy en día la gente repite y repite en un rosario, yo no sé cuántas veces dicen el Padre Nuestro. A ver, bueno, yo no sé cuántas veces, si 10, 20, no sé. Y se la pasan repitiendo esto: hágase tu voluntad, así como es en el cielo, se haga en la tierra. Y lo repite como 10 o 20 veces. Y salen de ahí a hacer lo que se les da la voluntad de ellos. Y pidieron como 10 veces: hágase tu voluntad, así como es en los cielos, en la tierra. Y salen a hacer lo que se les da la regalada voluntad. Y lo pidieron 10 veces. ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido. Y cuando usted le dice a Dios, por eso usted tenga cuidado cuando usted dice: Señor, haz tu voluntad. ¿Por qué? Porque muchas veces la voluntad de Dios hará llorar. Obedecer a Dios no siempre se siente bien. Obedecer a Dios en ocasiones duele. Obedecer a Dios duele, porque demanda ir al Getsemaní y ser prensado. Obedecer a Dios no es fácil, porque obedecer a Dios no es solamente hacer lo correcto. Obedecer a Dios en ocasiones demanda renunciar a lo que usted quiere. En ocasiones obedecer a Dios, ir al Getsemaní, te hará llorar. Escúcheme, hoy les digo a todos ustedes, y aprovechen que las gafas las tengo empañadas, así que no los puedo ver clarito, pero yo les digo, obedecer a Dios, hermano, hermana, te hará llorar, porque obedecer demandará soltar algo a lo que usted está aferradísimo. Algunos pegados con pegaloca, ¿ha visto ese pegadín? Sí. Algunos así están pegados a una persona, a un trabajo, al dinero, a un vicio o un pecado. ¿Usted le ha pasado que se pegan los dedos con ese? Uy, sí. Accidentalmente. ¿Y qué pasa cuando uno se los quiere despegar? Duele, ¿cierto? Así es obedecer a Dios. Obedecer a Dios te va a doler, porque significará renunciar a lo que quieres, significará soltar lo que amas. Obedecer a Dios demanda caminar aunque usted no entienda. Obedecer a Dios demandará caminar por un terreno desconocido, por algo que usted no conoce. Eso va a demandar. Por eso en el Getsemaní vemos esto con claridad. Jesús no estaba enfrentando soldados. Por eso le digo que en el Getsemaní Jesús vivió una de las batallas más duras de su vida. No con soldados, no con Judas, ni siquiera con el mismo diablo. Jesucristo en el Getsemaní estaba batallando contra su propia voluntad. Y esa es la batalla más difícil. Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahí está la humanidad de Jesús. Ahí está el peso que Jesús sentía por obedecer a Dios. Él no quería dolor. Jesús no quería dolor, pero eligió la obediencia antes que la comodidad. Y esto nos enseña algo muy profundo. La obediencia verdadera no siempre se desea. Por eso la obediencia verdadera nace de la decisión. Si usted espera sentir obedecer, usted no lo va a sentir nunca. Si usted espera: ay, es que yo quiero que Dios ponga el sentir. No, hermano. A veces usted, la obediencia, usted no la va a sentir. Es más, yo me atrevo a decir lo que dije en una prédica pasada. Usted, cuando obedezca a Dios, no va a salir riéndose. Usted va a salir, después de hablar con esa persona y hacer lo que Dios le mandó a hacer, usted dará la espalda
y se irá llorando. Usted, algunos aquí, para obedecer a Dios tendrán que ir y hacer una carta de renuncia en su trabajo y presentarla, porque ese trabajo no le agrada a Dios. Uy, aquí voy a decir algo fuerte. Algunos van a tener que decir: ya no vendo más trago, no me traigan trago, porque yo soy un hijo de Dios, y aquí en esta tienda no se vende cerveza. Y usted va a poner eso, y eso usted va a voltear y usted va a llorar. Usted va a decir: pero si en eso es lo que más se gana, pastor. ¿Qué es eso? El Getsemaní, la prensa, el dolor de obedecer a Dios. Pero el dolor de obedecer a Dios te evitará un dolor por la eternidad. Te evitará un dolor eterno. Te hará llorar en el principio. Y usted me va a abrazar quizás. O quizás me va a odiar. Algunos me van a abrazar y van a decir: pastor, ya lo hice. Ya lo bloqueé. Así van a decir: pastor, ya le terminé. Y van a venir ahí cogidos de esa columna. Así cogidos: pastor, ya renuncié, pastor. Y yo te voy a dejar ahí que llores en el Getsemaní. Eso es estar en el Getsemaní. Tal vez tú estás en ese punto donde sabes qué es lo que Dios te está pidiendo, pero te cuesta. ¿Por qué? Porque obedecer implica dejar esa relación, tomar esa decisión, perdonar aunque no quieras. Obedecer implica soltar el control. Obedecer implica rendirse completamente. Y eso duele. Pero si no duele, probablemente no es obediencia, sino conveniencia. Si no duele, quizás no es obediencia. Porque qué fácil que es obedecer lo que nos conviene. Ore y todos obedecen. Sí, oremos. Lea la Biblia y todos. ¿Por qué? Porque venir a la iglesia nos conviene. Venga a la iglesia. Uy, yo sí soy obediente. El pastor me dijo que vaya y yo fui. Uy, yo sí soy obediente. El pastor me dijo que vaya a clases y yo fui. Uy, yo sí soy obediente. El pastor me dijo que ayune y yo ayuné. Claro, porque le conviene a usted. Pero ¿qué de la obediencia que no nos conviene a nuestro parecer? ¿Qué de la obediencia que nos duele? Esa es la que nos cuesta. Jesús lloró, pero obedeció. Levante su mano derecha, qué lindo eso. Y diga: Jesús lloró, pero obedeció. Bájela. Jesús lloró, pero obedeció. Y ahí está la clave. Lloró, pero obedeció. Y esa es la clave. No es pecado que te duela. Lo peligroso es que el dolor te haga desobedecer. Lo más peligroso es que usted, a causa del dolor que viene, usted desobedezca. El dolor no puede ser una razón para desobedecer. Recuerde, obedecer a Dios te evitará un dolor más adelante. Usted imagínese a un cirujano operando. El paciente siente dolor, ¿cierto? El cirujano está ahí operando. ¿Le duele al paciente? Claro. Pero pregunto, ¿el cirujano quiere dañarlo? No. ¿Qué quiere hacer el cirujano? Quiere sanarlo, hacerle un bien. ¿Pero le duele al paciente? Claro. Así es el Señor con nosotros, como un buen cirujano. Lo que el Señor te va, y el Señor te abre con un bisturí. Te abre. ¿Duele eso? Claro que le va a doler. Pero el dolor que produce la obediencia es un dolor que va a sanar. Escuche esto. Obedecer duele, pero desobedecer cuesta más. Otra vez, obedecer duele, pero desobedecer cuesta más. Segundo, la unción del Getsemaní, porque hoy es noche de unción. ¿Y qué tiene que ver eso con la unción? Escúcheme. Ya les expliqué que Getsemaní significa prensa de aceite. El aceite en la Biblia representa la unción.
El aceite en la Biblia representa al Espíritu Santo. Uno de los símbolos del Espíritu Santo es el aceite. El Espíritu Santo tiene muchos símbolos, ¿no? El fuego, el viento, el agua, la paloma, la luz, bueno. Pero uno de los símbolos del Espíritu Santo es el aceite. Es símbolo del Espíritu Santo. Y en la Biblia el aceite representa la unción. Y esa unción, ¿para qué se utilizaba el aceite de la oliva? ¿Para qué prensaban las aceitunas y ese aceite? ¿Para qué era? Ese aceite era el aceite de la unción. Y con ese aceite, ¿sabe sobre quién lo derramaban? Sobre reyes, sobre profetas, sobre siervos de Dios. Ese aceite lo molían las aceitunas en esa prensa, y ese aceite que salía lo derramaban. Y cuando derramaban ese aceite en la cabeza de una persona, significa que esa persona estaba consagrada para ser rey. Así ungieron al rey David, así ungieron a Saúl, así ungieron a los profetas, así ungieron con aceite. El aceite simboliza presencia de Dios. El aceite simboliza respaldo de Dios. El aceite simboliza el poder de Dios en una persona. El aceite sobre la vida de una persona significa consagración, elección, apartado. Cuando el aceite se derramaba sobre una persona, quería decir que esa persona ha sido apartada para Dios. Este aceite no caía del cielo. Este aceite no era un milagro, no era que Dios decía, ay, vayan por allá y por allá van a encontrar el aceite y con ese únjalo. No, ese aceite era procesado. Ese aceite tenía que ser extraído, extraído de la aceituna, y para ser extraído, la pobre aceituna tenía que ser triturada, tenía que sufrir presión, tenía que ser quebrantada, tenía que ser, como decimos aquí en Nariño, machucada o exprimida. Ahora, pastor, y bueno, ¿y qué con eso? Ahora entiende esto que te voy a enseñar. Jesús fue llevado al lugar, al Getsemaní, fue llevado a ese lugar donde se producía el aceite. ¿Qué quiere decir? Que ahí donde Jesús oró, Jesús a la vez estaba siendo prensado como una aceituna. ¿Y qué se estaba derramando sobre él? La presencia del Espíritu Santo. Y cuando se derramó la presencia del Espíritu Santo sobre él, él tuvo el poder, la capacidad, el respaldo de Dios para poder hacer todo lo que hizo. Sin el Getsemaní no había victoria en la cruz. ¿Me estoy haciendo entender? Tal vez tú te estás preguntando hoy, pastor, ¿por qué tanta presión en mi vida? Pastor, ¿por qué me duele tanto obedecer? ¿Por qué me está doliendo tanto ese proceso? ¿Por qué lo siento tan pesado? ¿Y sabes lo que Dios le responde en esta noche? Porque te estoy ungiendo. ¿Por qué te duele tanto obedecer? ¿Por qué te duele tanto soltar? Y el Señor dice, ¿por qué? Porque te estoy prensando. Porque estás en el Getsemaní y te estoy exprimiendo. ¿Para qué, Señor, me estás exprimiendo? ¿Sabe para qué? Para ungirlo. Amén. ¿Por qué? Porque dice el Señor en esta noche, porque lo que viene para ti es tan, pero tan grande, que sin la presencia del Espíritu Santo usted no lo podrá resistir. Necesitas al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para recibir la gran victoria que el Señor te va a dar. Quizás hoy está siendo procesado, quizás hoy está siendo machucado, quizás hoy está siendo exprimido, quizás hoy usted siente presión, pero ese es el camino. Ese es el camino. El camino de Dios no es el fácil. El camino de Dios es el angosto. El camino de Dios es el pedregoso. El camino de Dios es cuesta arriba. Jamás lo fácil y lo cómodo será de Dios. No todo lo que te produce felicidad es de Dios.
No todo lo fácil es de Dios. Y eso me lo enseñó un pastor. Cuando yo tengo dudas de que si algo es o no de Dios, yo pienso. Y cuando he pedido consejo y nadie me da razón, yo digo, listo, ¿cómo sé que algo es tuyo, Señor? Porque es difícil. Cuando es fácil, yo digo, esto no es del Señor. Porque lo de Dios es cuesta arriba. Por eso el Señor dice, angosto es mi camino. Entre más difícil la cosa se ponga, entre más difícil usted vea la situación, por ahí es el camino. ¿Le está costando? Sí. Ese es el camino. ¿La está viendo difícil? ¿Sí o no? Sí. ¿La está viendo difícil? Sí. Ese es el camino. Por ahí vaya, que va bien. ¿Le está doliendo? ¿Obedecer a Dios le está costando? Sí. Ese es el camino. Ese es el camino. ¿Le va a costar decirle no a ese negocio que le están proponiendo? Claro, pero ese es el camino. Ese es el camino. Porque de ahí fluye el aceite dentro de usted. Obedecer a Dios. Uy, hermano. Jesús en el Getsemaní no estaba feliz. Jesús en el Getsemaní no tenía paz. Había un conflicto dentro de él. ¿Por qué? Porque no siempre obedecer a Dios te traerá paz al corazón. Algunos se atreven a decir alguna palabra muy religiosa y dicen, si me da paz es porque es de Dios. Y no siempre lo de Dios trae paz. En ocasiones lo de Dios trae conflicto. En ocasiones lo de Dios trae un conflicto dentro de nosotros. ¿Cuál conflicto? El conflicto con nuestra carne. Jesús en el Getsemaní no estaba con paz. Jesús en el Getsemaní no estaba riendo. Jesús en el Getsemaní lloraba. Sudaba gotas de sangre. Eso quiere decir que obedecer duele. Y es una prensa así como esta. ¿Qué pasa? Que obedecer trae presión. Obedecer te hará llorar. Obedecer demandará que usted suelte lo que ama. Jesús en el Getsemaní no estaba cómodo. Estaba sufriendo una de las presiones más grandes de su vida. Eso quiere decir que obedecer te hará llorar. Porque obedecer a Dios demandará presión. Obedecer a Dios demandará soltar una relación que quizás lleva años, pero que no ha producido nada. Obedecer a Dios quizás demandará renunciar a un trabajo en el que te obligan a mentir, donde te obligan a robar, donde te obligan a tapar cosas. Tendrás que renunciar. ¿Qué es eso? El Getsemaní. Presión. Suéltemelo. Presión. Así estaba Jesús. Presionado. Quizás usted hoy está así. Pero yo le digo, ese es el camino. Por más presión que tenga, por más presión que sienta, siempre la obediencia será el mejor camino. Obedecer duele, pero desobedecer te va a doler más. No huyas del Getsemaní, porque en el Getsemaní brotará el mejor aceite para tu vida. Amén. Después del Getsemaní brotará lo que Dios puso dentro de ti. Algunos de ustedes tienen un potencial tan tremendo, pero que no ha salido porque no se han sometido al Getsemaní. Vaya al Getsemaní. Jesús no fue obligado al Getsemaní. Él decidió ir. ¿Sabe? Vaya al Getsemaní. Esta misma noche, esta semana, vaya al Getsemaní.
arrodíllese en la mano de Dios y levante sus manos y dígale: Señor, esto que voy a hacer me duele, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, esto que estoy a punto de soltar me va a hacer llorar, pero si se puede, que pase de mí esta copa. Vaya al Getsemaní y dígale: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y después de eso, le aseguro que vendrán los mejores tiempos para su vida. En el nombre de Jesús. ¿Qué tal si levanta su mano derecha al Señor?